Estás escuchando Japón es Chido, un programa donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Japón es chido. El agradecimiento perpetuo a la bandita del Patreon y al poderosísimo Sakai Denshokan, el mítico museo donde usted puede enterarse de todos los pormenores y por mayores de las artesanías en la 7 veces heroica Osaka. No sé si alguno de ustedes había escuchado hablar, uno, del Sakai Denshokan y dos, de la ciudad de Sakai. Porque en general, pues digo, el heroísmo, ¿no? El 7 veces heroísmo de la ciudad de la prefectura de Osaka es bien conocido, sobre todo acá en este consorcio del chisme. Pero normalmente a veces como que uno contribuye a esa sensación, como que todo, ¿no? Todo lo grande de ese 7 veces heroico Osaka como que se diluye solo, ¿no? En un centrismo ahí, ¿no? En el centro de Osaka, pero en realidad la prefectura es inmensa. Y dentro de la prefectura está la ciudad que me vio llegar al archipiélago, y es la de Sakai. Sakai, digamos que es una ciudad que está, ¿cómo llamarle? Tiene un pie dentro y un pie fuera de su tiempo. Digamos que sería una ciudad contemporánea, ¿no? En todo sentido. Hay en Sakai, digamos que historia de antaño, lo hemos platicado en este chisme, como esa provincia, ese lugar llamado remoto, en un tiempo remoto, también un tiempo imaginado, llamado el Yamato, se expandió, ¿no? Desde algún punto en Nara hacia las costas de Osaka. Y normalmente siempre en los chismes se maneja así, ¿no? Como, sí, pues se expandió hacia lo que hoy es la prefectura de Osaka. Pero en realidad lo que aconteció es que esa provincia del Yamato se fue expandiendo hacia lo que hoy sería la ciudad de Sakai, al sur de la ciudad de Osaka. Entonces, es muy común encontrar en la ciudad de Sakai historia de antaño. Yo sé y lo entiendo que cuando la banda transita por el archipiélago, como que siempre el lugar, ¿no? El lugar por antonomasia histórico al que la banda quiere ir, pues es Kioto, ¿no? Como que dices, güey, Kioto está chilo, güey, ¿no? Pero sinceramente, yo creo, usted tendrá la mejor referencia, pero lugar de asentamiento histórico, Nara y Osaka, y sobre todo Sakai. Aquí en Sakai, una de las cosas quizá más representativas es las tumbas, ¿no? Está la tumba, la mayor tumba que se ha encontrado jamás en algún sitio, y es enorme, es un mausoleo inmenso, que de hecho está cerrado porque es considerado sagrado. Son mausoleos del siglo V. Bueno, ese se construyó a finales del siglo IV, pero a partir de ahí se han hecho mausoleos infinitos, lo hemos mencionado por ahí en el chisme, ¿no? Entonces digamos que la historia que tiene la ciudad de Sakai, la historia que tiene, digamos, la prefectura de Osaka, pues es antiquísima. Entonces este lugar en el que hoy nos encontramos y que se ha rifado con este chisme, el Sakai Denshokan, aglutina, ¿no? Es el asidero de esta historia, y también es el asidero de un montón de tradiciones que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, desde antaño, desde esos tiempos del Yamato. Y uno tal vez de los elementos favoritos de la chaviza que viene al Japón es el cuchillo, ¿no? Es común, por ejemplo, entre la banda que viaja con nosotros, ¿no? que se une al chisme, al tour con Japón es Shilo, dice, ¿dónde puedo conseguir unos cuchillos? Vi que por ahí en esa afamada calle de Osaka, ¿no? El llamado Sennichimae, venden cuchillos, ¿no? Y sí, entras a esa calle que está cerquita de Namba, ¿no? Y uno va por ahí caminando y se encuentra con un sinfín de tiendas, ¿no? Que exhiben cuchillos y tiene esa banda. Y dice, ¿cree que me pregunta, ¿no? Como, este lugar está chilo, para hacerme unos cuchillitos. Y yo, pues en general siempre sugiero, mira, pues al final es tu tiempo, es tu dinero, tú tienes la decisión, la mejor decisión. Sin embargo, si tienes la posibilidad, no lo compres aquí y vete al Sakai Denshokan, porque aquí tienen un asidero de cuchillos impresionante, No solamente es museo,
lo cual ya está cabrón, ¿no? Porque te permite pues ver toda la variedad de cuchillos que tienen, sino que también es un centro de educación, por así llamarlo, ¿no? En el que tú puedes venir, puedes ver los cuchillos, sí, pero también puedes conocer a la banda que los hace, puedes ver cómo se les da mantenimiento, cómo se hacen desde el principio y entender un poco más, ¿no? Del proceso, del complejo proceso que significa hacer un cuchillo y quizá eso puede generar, ¿no? Como una mayor, pues quizá conexión, ¿no? Con el objeto, que al final es, yo creo que el valor supremo de llevarse un cuchillo, no en sí tener un objeto punzocortante, ¿no? Porque pues objetos punzocortantes pues hay por doquier, pero es esa sensación de que lo que te estás llevando pasó por las manos de un montón de banda, ¿no? Y que no es cualquier cosa. Entonces, lo que vamos a hacer en este chisme sin cohesión, como nos gusta, es un poco reflexionar, ¿no? Al respecto de la compraventa y la hechura de los cuchillos de Osaka y por qué es que son altos cuchillos, ¿no? Dignos de un lugar 7 veces heroico como Osaka. Hay quienes dicen, y eso depende de donde lo busque usted, hay quienes dicen que la historia de los cuchillos se remonta por allá precisamente del siglo V, ¿no? De cuando se hacen las tumbas, estas grandes tumbas que usted puede ver si es que se acerca a la ciudad de Sakai, porque dicen que justamente para la creación de estos grandes mausoleos, pues se hizo una forja especializada, ¿no? De instrumentos que eran necesarios para poder construir semejantes mausoleos, ¿no? Y que a partir de ahí, pues ha habido, ¿no? Como una expertise, ¿no? Que se ha acumulado a lo largo del tiempo, desde entonces hasta la fecha, y que de ahí quizá proviene, ¿no? Esta posibilidad de la banda de hacer cuchillos de este calibre. Y en parte de eso, hay parte de razón en eso, ¿no? Pues el generar una experiencia muy loca, ¿no? Haciendo construcciones monumentales como esa, sí, pero también, y algo que no lo he visto, o sea, que luego lo está buscando y así, y que no lo he visto a menos que usted venga al museo, es que también tiene mucho que ver con que en aquel entonces el Yamato tenía el control del acero y eso no es cosa menor. Es decir, lo hemos platicado en otro chisme, ¿no? En el archipiélago había diferentes poderes, diferentes grupos y demás, ¿no? Usted puede revisar el capítulo aquel de Mishi, ¿no? Donde se habla sobre estas guerras de pacificación, ¿no? La expansión del Yamato y demás. Y es evidente que la historia de Japón está vista desde la centralidad del Yamato, ¿no? Eso lo hemos ya se ha mencionado. Y hemos mencionado que una de las razones por las que el poder de este sitio, ¿no? De lo que antes está ubicado en Osaka Nara, se expandió es por el control pues, de las rutas comerciales y, o sea, a nivel territorio archipiélago, ríos y demás, pero también del uso ¿no? La posibilidad de controlar el acero. Y eso me parece que más allá de que pues, en el siglo V se hayan hecho tumbas, ¿no? Y se haya generado una cultura en torno de la hechura de grandes mausoleos, pues tiene que ver mucho también el controlar, ¿no? El acero y el desarrollar herramientas y armas para defender y expandir el territorio, más que para defender, para expandir. También para defenderlo, pero sobre todo eso, ¿no? Para expandir el territorio. Eso una. Luego he visto que en general, ¿no? En la información que está por ahí flotando en la web, como que de repente, ¿qué puedo con eso? En la información que flota en la web, ¿no? Cuando uno busca como cuchillos de Japón, dice, no, sí, güey, pues la creación de mausoleos. Y después hay un brinco histórico así hasta el periodo Edo, ¿no? Donde dicen, y entonces, por eso en el periodo Edo, pues se popularizó el comercio de los cuchillos de Sakai, ¿no? Y es como, güey, ¿qué pasó en medio, no? O sea, ¿qué pasó entre el siglo V y el siglo XVII o XVIII, donde de repente ya, ¿no? Los cuchillos se hicieron así como por arte de magia? Bueno, pues en ese inter, y es la razón por la que usted tiene que venir a este museo, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas fue la conexión precisamente de Sakai con la salida hacia China, que entonces sería el comercio con la dinastía Tang, y progresivamente la llegada en algún punto o sea, en el cambio de allá del continente de la dinastía Tang a la dinastía Ming, esa llegada, ¿no? Ese cambio proveniente sobre todo de la península de Corea, pero también la llegada de españoles, de portugueses, ¿no? Es decir, el contacto permanente de la ciudad de Sakai con el exterior. El nombre de Sakai, quizá ustedes si ven el carácter que aquí les va a aparecer, les recuerda algo, les recuerda la palabra mundo,
¿no? Sekai. Y es porque la palabra Sakai significa límites y utiliza, me parece muy interesante, dos caracteres, el carácter de mundo y el carácter de territorio o de tierra, lo cual está loco, ¿no? Y eso hace sentido porque tenemos que pensar que cuando el Yamato se expande y luego se funda la capital en Nara y luego en Kioto y demás, pues no es como que este lugar haya permanecido siempre como la 7 veces heroica Osaka, ¿no? Sufrió muchísimos cambios y digamos que mucho de esos cambios tiene que ver con la construcción de territorialidad. No solamente cambió la geografía, ¿no? También la topografía y la forma en la que se relaciona la sociedad con la banda, ¿no? Entonces, que Sakai signifique, ¿no? Límite o límites, ¿no? Y sobre todo a partir de mundos, es que está hablando de esta interacción, ¿no? Que existe no solamente entre comunidades, sino entre mundos, ¿no? En toda su complejidad. Entonces, cuando pensamos, ¿no? ¿Qué pasa en ese tránsito del siglo V al periodo Edo? Pues tenemos que pensar que hay un montón de cambios que cruzan por aquí, ¿no? Es decir, que esta zona de Sakai se vuelve un tránsito de muchas formas, ¿no? Un tránsito de muchas formas de existir. Es por eso que la ciudad de Sakai siempre es un decir, ¿no? Que es siempre, ¿no? Bueno, la ciudad de Sakai desde hace muchísimo tiempo. La aparición del nombre Sakai es de ahí del siglo XI en un poema. Entonces, al menos desde el siglo V, que no se llamaba Sakai, ¿no? Que era parte de otro territorio, hasta que se nombra por primera vez este lugar como Sakai, como esta interacción entre territorios. Y hasta el periodo Edo hay un largo proceso de intercambio de culturas que hacen que aquí se vuelva centro comercial, ¿no? O sea, no centro comercial en la distinción modernilla, ¿no? Que sí los hay, pero centro de comercio, ¿no? Centro de tránsito. Y eso me recuerda mucho a las palabras que alguna vez comentó el queridísimo cuate, camarada de este podcast, Amino Yoshihiko, que cuando se construye la historia de Japón a veces se borra, bueno, no a veces, siempre se borra de esta centralidad a las personas que no necesariamente estaban absorbidas, ¿no? Por el control del sistema del Estado, pues. Y en Sakai hace sentido, porque mucha de la banda que comercializaba aquí lo hacía a través, por ejemplo, de barcas, ¿no? Ahí está el puerto más famoso y además Sakai tenía ríos, o sea, un montón de ríos. Lo mencioné en el capítulo aquel ¿no? Donde le dicen al este río de la prefectura de Aichi, el Rin japonés y a los Alpes japoneses y todo esto, que en algún momento a la ciudad de Sakai se le llamó la Venecia, ¿no? de Japón, y es porque todo estaba conectada por medio de canales. Los tuvo al menos hasta el siglo XVI, hasta finales del siglo XVI, y sobre todo en 1615, que pues la quemaron y cambió, ¿no? En general la geografía, que ya llegará ese momento. Pero digamos que tenemos un largo periodo de transición donde la ciudad de Sakai se volvió ese lugar de intercambio y ese lugar donde distintas culturas transitaban y se podían conectar, ¿no? Entre sí mediante los mercados y el mundo de alguna u otra manera itinerante que habitaba aquí, ¿no? Porque el comercio era así, el comercio no era necesariamente fijo, ¿no? No eran lugares donde aquí está la tienda y tú vienes y compras, sino que el comercio necesitaba de ese tránsito continuo, ¿no? De la salida y la entrada, de lo foráneo, de la llegada de lo foráneo. Dice por ahí en un lugar Byung-Chul Han, nuestro filósofo de cabecera, ¿no? De la península coreana. De la Corea ocupada, que claro, una de las formas más importantes para establecer la cultura son los límites, ¿no? Pero no los límites como la cerrazón y el rechazo de lo foráneo, sino al contrario, los límites donde podemos ver dónde empieza lo foráneo, ¿no? Y a partir de ahí generar una interacción, ¿no? Común que enriquece las culturas. Entonces digamos que esa es la razón por la que Sakai se vuelve, ¿no? ese emblema de riqueza cultural. Luego, algo que pasa y que es quizá pocas veces sabido, es el desarrollo de la estética en la que influyó Sakai, ¿no? Y una de las, quizá, no una, tal vez la referencia
pues más sabrosa quizá que existe dentro de la gastronomía en el Japón es el té, por ejemplo, ¿no? Y aquí la ritualidad del té se vio nacer en las manos de Sen no Rikyu, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando este güey que era cuate de Hideyoshi, que lo hemos hablado en otros chismes, se va a Kioto y desarrolla como la gran, ¿no? Ritualidad del té, en Sakai ya se había desarrollado eso, ¿no? Luego, algo que es importante, ¿no?, tomar en cuenta en el desarrollo, particularmente para este episodio sobre los cuchillos, es que cuando la llegada de los españoles, de los portugueses, sobre todo los portugueses, en el siglo XVI, pues está la introducción de armas, por un lado, y la introducción de alimentos, ¿no?, que como lo mencionaba, pues Sakai era importante en eso. Entonces, cuando está Nobunaga, de hecho, pues es cuando adquiere, ¿no?, los fusiles y los copia. Bueno, primero los compra, los copia y los desarrolla, ¿no? Y todo ese desarrollo se profesionalizó en la ciudad de Sakai. Asimismo, ¿cómo se llama? Las cuchillas, por ejemplo, para cortar el tabaco, ¿no? Entonces, digamos que la sensación de ser un puerto abierto al mundo generaba y permitía no solamente la introducción, ¿no?, de lo foráneo, sino también el desarrollo, ¿no?, a partir de eso, es decir, el estudio de nuevas tecnologías, ¿no?, que permitían combinar lo local con lo extranjero, ¿no?, y perfeccionar, ¿no?, técnicas para producir, pero también perfeccionar objetos. Entonces, en el siglo XVI, cuando Nobunaga se está expandiendo y ¿no?, empieza la forja de armas y demás, sabemos que es un periodo pues muy convulso de guerras, pues evidentemente, ¿no?, empieza a haber un peso en Sakai muy importante y la sensación de querer controlar Sakai. Por ahí, cuando Hideyoshi asume el poder, lo primero que hace es sepultar Sakai, porque recordemos que Sakai, como lo mencioné, no era Osaka, ¿no? Sakai era otra cosa. Entonces sepulta a Osaka y para evitar que Tokugawa llegara y dominara la ciudad de Sakai, la ciudad de Osaka, perdón, a partir de establecer un control territorial en esta zona. Entonces, ese siglo XVI, digamos que Sakai sufrió muchísimos cambios, ¿no? Y en algún momento pareciera que sería su fin, ¿no? Que ya no habría mañana para Sakai. Sin embargo, en 1615, cuando cae el castillo de Osaka y los Tokugawa establecen su régimen de control, esa política de cerrazón, ¿no?, que hace que se elimine todo comercio con ciertas potencias occidentales y se deje solamente, ¿no?, ciertas vías de comercio con los Países Bajos, ¿no?, y con China y con ciertos territorios, ¿no?, alrededor, pero no a través de cualquier puerto, ¿no?, sino todo mandado hasta allá, hasta Nagasaki. Sin embargo, cuando esto acontece, también empieza el desarrollo de dos cosas que se vuelven muy importantes para los cuchillos. Y uno, que a veces se relaciona, son las espadas, ¿no? En general, también dentro de estos blogs informativos que uno se topa por ahí, dicen, ¿no?, los cuchillos japoneses tienen su asidero en la creación de espadas. Y puede ser hasta cierto punto, porque esta idea de que la espada siempre ha sido el arma por antonomasia de la bandita samurái, lo hemos desmontado aquí muchas veces, pues no es tan así, ¿no? O sea, no es como que, sí, güey, desde antaño, no, hombre, desde la primera aparición de la chaviza samurái, las espadas ahí estuvieron. Eso lo hemos dicho, pues no es así, ¿no? Las armas han ido cambiando, las formas de pelear han ido cambiando y la espada más bien se volvió un arma, ¿no?, que asentaba la conciencia de clase samurái, es decir, ahí se hacía la conciencia de clase, ¿no? Entonces, evidentemente, la espada es un arma, güey, está muy cabrona, ¿no? Lleva un proceso muy profundo, muy especializado, y después también un proceso que digamos que se imbuyó, ¿no?, de una cosmovisión muy poderosa, como la sensación de que allí estaba depositada el alma misma del samurái, ¿no?, y que por eso había que, ¿no?, poseerla, ¿no?, ser la espada misma, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan a crear diferentes filosofías, ¿no?, como el camino del guerrero ¿no?, y la forma de la espada y demás. Sin embargo, y bueno, diferentes blogs por ahí aseguran que el asidero de los cuchillos, el perfeccionamiento de los cuchillos está ahí. Sin embargo, hay diferencias muy
sensibles en la creación de uno y en la otra. Y tal vez la más importante, o la que a mí me parece la más relevante, es que para la hechura de un cuchillo no intervienen necesariamente las deidades, lo cual ya me parece suficientemente relevante, ¿no? Para marcar una línea muy clara entre ambas. Y es que cuando se hace la espada, quizá hay un proceso en la forja que es muy similar, ¿no? Que es ¿no? El uso de diferentes materiales, quizá, ¿no? Depende del tipo de cuchillo y depende, ¿no? El tipo de espada. Y quizá podemos marcar, ¿no? Como ciertas pautas similares a la hora de forjar una y la otra. Sin embargo, y lo que me parece muy loco es que, por ejemplo, cuando estuve por allá en Okinoshima, y donde estuvo el emperador Go-Toba, nos decían que decía el encargado, ¿no? El mandamás del santuario dedicado a ese güey, bueno, a su majestad, el emperador Go-Toba, que en la forja de la espada intervienen las deidades, porque al final hay un momento, ¿no? Cuando se combinan los diferentes elementos, ¿no? Cuando se combina el acero y el hierro, que probablemente, si uno solamente se deja esa hechura a las manos humanas, es factible que algo salga mal. Entonces, en ese último proceso, ¿no? Cuando se combinan estos dos elementos, hay que plegar, ¿no? Hay que rezar a las deidades para que intervengan, ¿no? Y puedan generar que este objeto, que en manos de las personas es el intento de hacer algo grande, pueda confirmarse precisamente en toda su grandeza, ¿no? Pueda sentarse ahí el objeto donde va a estar puesta el alma de un guerrero, ¿no? Es decir, se empieza a generalizar, ¿no? Todo un ritual en torno a la hechura de una pieza, de un arma. Y digamos que eso es la ritualidad que le vale, ¿no? Que vale asentar ahí un discurso pues muy poderoso en torno a la espada como el alma misma del guerrero. Sin embargo, en el cuchillo no es así. No hay un momento en el que las deidades intervengan como tal, ¿no? No se deja los últimos toques a las deidades, como sí pasa con la espada, sino que para hacer un cuchillo tienen que intervenir 3 personas distintas. No es una sola persona, ni un solo estudio, digámoslo así, ni una sola forja la que va a definir todo esto, ¿no? Sino que es una persona la que se encarga de darle forma al cuchillo, otra persona la que se encarga de hacer el filo y una última persona la que se encarga de trabajar el mango, ¿no? De hacer el mango y de que el mango entre en la cuchilla. Entonces ya de entrada de ahí podemos ver que, pues claro, ¿no? Que un objeto ha sido imbuido con la cosmovisión existencial, ¿no? Mitológica, mítico-religiosa, y el otro no. El otro ha sido un elemento desarrollado plenamente, ¿no? Pues por la chaviza, ¿no? No necesariamente por la chaviza, pues, pero han tenido propósitos muy distintos, ¿no? La espada mata y quita la vida, ¿no? De uno mismo, mientras el cuchillo no, el cuchillo va hacia los alimentos. Entonces ya de entrada por ahí, si ustedes se encuentran, ¿no? en diferentes blogs y lugares que el asidero del cuchillo está en la espada, sinceramente yo lo cuestionaría. O sea, sí puedo encontrar similitudes, ¿no? en lechura y sobre todo más consideraciones modernas, ¿no? sobre cómo encontrar un camino en el que ambos empaten, ¿no? Para generar, digamos, que esta cohesión, ¿no? Cultural, histórica, que genera identidad, ¿no? en una parte importante de la historia de Japón, como la katana y los cuchillos. Pero tomaría distancia de esa teoría y encontraría en los cuchillos un desarrollo muy diferente, un desarrollo que está puesto más bien, ¿no? en un territorio, Sakai, que estaba dedicado, pues, al comercio, ¿no? Que tenía la entrada de muchos elementos extranjeros y también el constante roce, ¿no? De las culturas que ahorita pues podemos llamar, eran cultura, es que era el mismo territorio japonés, pero recordemos que Japón como tal se constituye como Estado-nación en tiempos muy recientes, ¿no? Es hasta el siglo XIX cuando eso toma cohesión. Y la ciudad de Sakai, el nombre al menos existe desde el siglo XI, por lo que podemos considerar que los territorios aledaños a Sakai pues no era el mismo Japón, ¿no? Entonces, mientras que la katana ¿no? intenta generar una especie
¿cómo llamarlo? Como de heterogeneidad, ¿no? En su construcción, ¿no? Al decir este es un instrumento, un arma japonesa, sea lo que sea que eso signifique, que diría mi cuate Karatani Kojin, que todo lo que lleve lo japonés hay que ponerlo entre comillas para desconocer eso que aseguramos conocer y después replantear y renarrar las posibilidades imbuidas en eso, como lo japonés. El cuchillo no, el cuchillo siempre ha sido abiertamente un utensilio, una herramienta que ha tenido muchísimos cambios y que poco a poco ha ido generando, ¿no? Un asidero de identidad en los tiempos modernos. Entonces, digamos que poniendo esta información ahí y tratando de llevar la reflexión a un lugar que pueda ser provechoso para usted, quien está buscando un cuchillo, hacerse de un cuchillo, es que y lo leía esto en una revista, estudiando en un blog, sino en una revista que estaba puesta en una biblioteca acá en la ciudad de Sakai. Decía que poco a poco la idea de comprarse cuchillos, o sea, de esta idea de comprar cuchillos, que por cierto el 98% de los chefs en el Japón aparentemente usan cuchillos japoneses. Esta cosa de que la necesidad de hacer cuchillos y de comprar cuchillos japoneses se iba desvaneciendo, decía esta revista, la ponían o depositaban esa culpa en la introducción de lo foráneo, lo cual me pareció pues muy loco porque es como de güey, pero si la construcción de los cuchillos en parte no se define por la introducción de elementos extranjeros. Pero bueno, decía, no, es que la introducción de alimentos cada vez más provenientes del extranjero en Japón, así como el diseño y la utilización de otros artilugios de origen extranjero en la cocina japonesa, así como la practicidad y demás otras cosas, han generado como un desencanto, ¿no? Como una especie de alejamiento quizá de muchas personas por los cuchillos japoneses, ¿no? Encontrando quizá mejores opciones en cuestión precio, calidad y sobre todo gusto, ¿no? Por elementos foráneos. Y que también, pues obviamente con la introducción de comidas, de alimentos extranjeros, la necesidad de hacer uso de estos cuchillos se ha ido desplazando, ¿no? Sin embargo, yo creo, o sea, esto a mí me pareció cuando leí esto en la revista, pues que como que acusaba algo muy común. Que se desarrolló en el territorio japonés en la década de los 70 y que lo hemos platicado en otros chismes, que es esta idea de la unicidad de lo japonés, ¿no? Esta idea de que lo que está haciendo en este territorio es único y que solamente existen dos elementos, ¿no? Lo japonés y la otredad. Y esa otredad siempre es invasora, ¿no? Esa otredad siempre está al acecho del territorio y de destruir la unicidad de lo japonés, cuando hemos visto y hay trabajos y documentación y hay chismes en este canal donde se ha cuestionado mucho eso y donde sabemos que, pues, que no es así, ¿no? Que esto es simplemente una de las tantas formas, ¿no? De tratar de generar cohesión dentro del país. Entonces, que eso sea la razón por la que los cuchillos japoneses, ¿no? Encuentren una especie de freno y declive, me parece, pues, que puede ser hasta cierto punto algo por ahí, pero a mí me parece que atiende más a la forma en la que el mundo sea una parte del mundo, porque no sé todo el mundo, pero digamos que este sistema, el mundo aquecido bajo el sistema neoliberal, ha tomado preferencia por la rapidez, por lo barato, por lo reciclable, ¿no? O sea, por ese objeto que simplemente se deja de utilizar y se reemplaza rápidamente por otro. O sea, ya no es el objeto, ¿no? Ya no hay un vínculo con ese objeto. Yo lo vería más por ahí, ¿no? La sensación de decir, ay, güey, ¿por qué voy a comprar ese cuchillo tan caro, güey? No, mejor este set que, pues, güey, sea lo que sea, mira, lo uso poquito, ya si se desconchinfla, pues, güey, pues ya ni pedo, ¿no? Compro otro. Y creo que ha habido un desapego, ¿no? O sea, nos invita el sistema, ¿no? A desapegarnos de los objetos en cuanto a que ese objeto ha pasado por un largo proceso, güey, para hacerse de especialización. O sea, a mí me vuela la cabeza, en verdad, que haya personas que hasta la fecha, pues es eso, güey. O sea, dedican su vida a hacer un pedazo, güey, un pedazo de acero, ¿no? Para cortar, ¿no? Y que se especialicen en hacer solo eso y que además a un objeto como estos cuchillos pasen por 3 manos distintas, güey. Eso está muy loco, güey. Entonces tú cuando te llevas un cuchillo no te estás llevando como de, esto que pasó por una máquina, ¿no? Que no es que eso esté bien o mal, pero me refiero a que lo que te estás llevando es algo muchísimo más profundo, porque es el trabajo de alguien, ¿no? O sea, no es que tu alma esté imbuida ahí como la del samurái en una katana, sino que
muy probablemente la energía y hasta podemos tomar estas consideraciones metafísicas de que incluso el alma, ¿no? de las personas que trabajaron esta pieza, está ahí, ¿no? Y que tú cuando te llevas ese cuchillo estás entendiendo el proceso que hay detrás de ese objeto, ¿no? Y estás vinculándote con el objeto de una u otra manera. A mí me parece que quizá como el desinterés o el... como este cambio, ¿no? de dirección del consumidor o de las consumidoras de quien compra por los cuchillos japoneses, sean connacionales o de donde sea, va más por ahí, ¿no? Por la lógica de un sistema que busca empujar hacia otro lado y que entonces cuando la banda viene para acá y se hace de un cuchillo, está chido que entiendan, o no sé si la palabra es que entiendan, pero está chido que piensen en esa parte, ¿no? Que no es, me estoy llevando un cuchillo japonés porque ya están mamalones, güey, pues son muy famosos, sino que lo que están viendo aquí son eso, güey, son objetos que han sido trabajados por un buen de banda y que tienen en su filo, en su mango, en su hechura, así la dialéctica topográfica de la sociedad y la naturaleza de donde fueron forjados. A mí eso me parece muchísimo más poderoso. Y finalmente, como un comentario, una anotación, si va a pasar por acá, por el archipiélago, y quizá una razón por la que yo pienso vale mucho el tránsito de venir hacia acá, hacia este poderosísimo museo de artesanías de Sakai, es que me ha pasado con distinta chaviza que participa acá en los tours, que dicen, güey, pues no, me compré un cuchillo, o sea, no, o sea, fui acá y me compré un cuchillo en esta tienda, ¿no? O me compré un cuchillo de Sakai en Osaka, que diga en Kioto o así. Y pues va, güey, o sea, al final pues es tu viaje, es tu dinero, lo que sea, ¿no? Sin embargo, me da la sensación de que al caer a veces como en ese objeto que simplemente es exótico, como de, no, que se vuelve una especie de souvenir o una especie como de, sí, objeto exótico, como de, un cuchillo japonés, güey. Pues luego te los encuentras en Kioto como 3 veces el precio. O luego te encuentras a la banda que te atiende en esas tiendas que no tiene ninguna conexión con esos objetos. O sea, que simplemente está ahí atendiéndote y te dice, ¿lo quieres para verdura o para carne o para qué? Pues son esos, güey, ¿no? Y no hay ninguna especie de, ¿no? O sea, como de intención, me parece, ni en el comprador ni en quien vende en esas tiendas, ¿no? Por generar una conexión, ¿no? Con el objeto que están vendiendo y con el que están adquiriendo, ¿no? O sea, como que simplemente se vuelve una mercancía más. Y si usted viene acá al museo y acá se hace de su cuchillo y acá le echa un vistazo a todas las piezas que hay, me parece que la diferencia es abismal, ¿no? No solamente en entender que lo que te estás llevando es un objeto muy poderoso, sino que no se trata simplemente de una mercancía que fuiste a adquirir, ¿no? Sino que se trata de algo más, ¿no? De algo verdaderamente donde está imbuida esta dialéctica sociedad y naturaleza, ¿no? Así que si ustedes, güey, van a pasar por acá, por la 7 veces heroica Osaka, yo diría, con todo empoderamiento a la bandita, que le caigan al Sakai Denshokan. Porque además aquí, güey, quizá ustedes se están preguntando desde el principio como, güey, ¿qué es ese artilugio que está colgando ahí atrás? Güey, es el proceso para hacer todos los cuchillos, güey, desde el principio, desde cómo empieza su forja hasta cómo termina. Y aquí en esta sala, güey, pues hay restos y restos y restos y restos de piezas por ver. Hay talleres donde pueden aprender cómo mantener su cuchillo, cómo afilarlo, cómo se hace, y ya no solo en el museo, sino que alrededor hay un montón de talleres, estudios y demás, donde pueden conocer a la banda que hace los cuchillos, ¿no? Que a veces son generaciones enteras. Y pues sí, güey, o sea, yo creo que simplemente existir aquí, ¿no? Existir aquí un rato puede generar esa conexión quizá más poderosa con los cuchillos. Y, güey, pues venga, contáctenos y cáigale aquí al Sakai Denshokan. Pero bueno, pues nada, güey. Qué chilo, güey. Un agradecimiento perpetuo al Sakai Denshokan. El agradecimiento perpetuo también a la bandita del Patreon que hace que este chisme sea posible siempre. Y recordarles, güey, que si van a venir al archipiélago, al Japón, pueden escribirnos y tomar con nosotros un chismecito, un tour. Les podemos ayudar a hacer todo su itinerario por el archipiélago o les podemos ayudar y además de eso, pues echar chisme con ustedes, ¿no? Es decir, hacer tours de cada día de 6 o 7 horas, depende la voluntad que usted tenga por chismear.
y, güey, llevarlos a un montón de lugares. La verdad es que es nuestra pasión, es echar chisme en el archipiélago, y si puede ser con la bandita que escucha esta cooperativa, pues güey, qué lujazo. Así que si van a ir por el archipiélago, escríbanos y les ayudamos acá a armar todo el merequetengue. Recuerden apoyarnos en Patreon, en www.patreon.com/Japón es chido. Ahí usted puede donar desde 5, 10 o $20. Si donan, bueno, si se suscriben con $20 al mes, recuerden que también se llevan la Tokidoki Hyakusho, que es esta poderosa revista de cuento y fotografía, bueno, texto y fotografía, donde reflexionamos sobre la dialéctica sociedad-naturaleza a partir de la banda campesina que participa en los diferentes espacios rurales de México y Japón, que ya estamos próximos a sacar la número 5 y este año sacamos la 6 también. La revista está de venta en Casa Tomada, allí en CDMX, y en Traspatio, en Morelia, y próximamente estará en La Pessoa, en Querétaro. Y güey, muy seguramente estaremos por allá en algún momento de este año, tal vez. Habrá que plantear muchas cosas, pero por lo pronto, güey, apoyé el chisme, apoyé a Japón es chido. Vengan a Sakai, réntense una bici, cotorreen y vengan al Sakai Denshokan. Un saludazo y güey, Gokuro-sama desu.